El Grimorio, con el maestro Eric Soham. Tuve diferencias con mi jefa y una señora me recomendó prenderle una veladora de cordero manso con su nombre. Mi pregunta, maestro, es si esto es recomendable. ¿Transgredo alguna ley o karma? Esto es relativo, porque vamos a recordar que siempre habrá una intención, puede ser una intención buena o puede ser una intención de dominio o para sacar algún provecho personal, y en este caso no. Cordero manso, pues en el mismo nombre lleva ya la intención de hacer que su jefa se calme. Entonces, si esa es la intención con la que la prende, no hay ningún problema de que transgreda ninguna ley o de que se vaya a comprometer con el karma en lo absoluto. Y esto pues funciona en virtud de la intención que se hace. Entonces, si es una buena intención, no hay ningún problema. ¿Para qué sirve la lectura de los registros akáshicos? Bueno, los registros akáshicos son una memoria universal de la existencia y queda grabado absolutamente todo. Entonces, nosotros cuando incursionamos en esos registros, pues sirve para ver cómo está la persona, cómo viene la parte karmática, la parte de crecimiento, o sea, sirve para tener una idea, es como un mapa, para eso sirve la lectura de los registros. Entonces, básicamente eso es, ver cómo está esa persona y cómo está en sus registros para saber por qué le están pasando determinadas cosas o simple y sencillamente por curiosidad. Maestro, tomé una fotografía en donde se puede ver una entidad, es como una sombra negra. ¿Qué tipo de sombra será o qué significará esto? Cualquier manifestación de un ser de bajo astral se va a ver como una sombra, generalmente. A menos que haya algún tipo de evidencia diferente, pues entonces se va a ver ya de una manera más precisa. Pero cuando se ve una sola sombra y saber qué tipo de sombra es o a qué pertenece, pues eso es muy difícil. Esto se podría determinar de acuerdo a cómo estén las circunstancias en la casa, porque ya para que haya una sombra de esta magnitud, de esta naturaleza, es que las cosas ahí no deben estar bien. Para saber qué tipo de entidad o a qué pertenece esta sombra, pues basta con ver qué es lo que está pasando en la casa. Porque sí, estoy viendo la fotografía, es una sombra muy densa, entonces debe ser un ser con mucha presencia en el plano físico. Actualmente tengo 23 años, pero desde niño puedo percibir la vibra de las personas. Tengo premoniciones, veo sombras negras, me han atacado sexualmente. Esto sucede en mi familia desde hace varias generaciones. ¿Cómo lo puedo controlar para que no me afecte? Bueno, pues esto es como todo. Si esto ya viene, esto es como una maldición, lo están tomando de esa manera. Si ya viene de generaciones, pues entonces ya hay una aceptación como que pues si viene de generaciones, pues me va a tocar a mí también. Eso es relativo. ¿Cómo se puede controlar para que esto no me cause problemas ni me cause desvíos en mis procesos de vida o emocionales? Pues solamente estando equilibrado. Y si es posible, buscar a una persona que pueda checarlo y liberarlo de todo lo que pueda traer. La única forma de quitárselo es esa, estando equilibrado. Porque si esto sucede ya de la familia, pues es una línea, pero por generaciones. Pero eso no implica que no se pueda retirar o que no se pueda tener. Si la persona tiene algún tipo de discordancia energética, pues va a tener la presencia de estos seres. Si es una persona equilibrada, en armonía, pues no la va a tener. Y si hay la presencia, pues no los pueden tocar, porque a veces ni siquiera los ven. Maestro, yo cuando era niña tenía varias habilidades o dones, ya sea como percibir o hablar con ciertas entidades. Además tenía sueños lúcidos y sabía cosas o temas que a mi edad no correspondían. El tema es que llegó el día que fue tanta la insistencia de mis papás en cuestionarme el por qué yo sabía tanto y decía ver cosas que ellos no podían, que yo les conté lo que podía hacer y ellos me tomaron de a loca. Me empezaron a juzgar, a burlarse, y yo de alguna forma perdí dichas habilidades. En la actualidad sé que hay algo ahí todavía, pues tengo sueños lúcidos,
pero con el tiempo van siendo menos constantes. Quisiera preguntarle si esos dones o habilidades pueden recuperarse y, de ser así, cómo hacerlo. Y además le quiero preguntar si es buena idea recuperarlos o mejor lo dejo así por la paz. Bueno, definitivamente cuando una persona llega a tener determinados dones o ya tiene esa facultad desde que nació o la desarrolló y se perdió por alguna razón, por supuesto que se pueden recuperar, hay ejercicios y formas de hacerlo. Eso no traería ninguna consecuencia. Y ahora, traerlos, si la persona tiene alguna razón para poder recuperar algo que no utilizó en tanto tiempo, pues podría valer la pena. De otra manera, no tendrá consecuencias, pero de otra manera, si tiene miedo o esto va a permitir que haya un desequilibrio emocional o mental y puede estar atrayendo por el simple hecho de ver, porque eso suele suceder, cuando la gente empieza a ver, puede tener miedo y el miedo atrae pues entidades negativas. Entonces sería cuestión de determinarlo, que ella misma determine si esto le sirve de algo y para qué lo quiere, porque eso es algo que se tiene que ver desde un principio. Yo quiero tener evidencia, pero ¿cuál sería el objetivo de tener evidencia? ¿Solamente ver a los seres? Si no hay ninguna razón de fondo, pues yo le diría que mejor deje que se le va a abrir, que se abra solo, porque sucede de una manera natural y tendría menos problemas. Cuando se forza alguna de estas facultades que se puede hacer, generalmente pues hay consecuencias, porque la gente no espera lo que viene. Se dice que los nombres al pronunciarse tienen vibración. Si es así, ¿influye en nuestras vidas las vibras que atraemos con los nombres que nos pusieron al nacer? Sí, claro que sí influye. Por ejemplo, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que se llaman Soledad, y curiosamente, cuando nosotros nombramos, son palabras muy comunes, soledad, inmediatamente viene a nosotros toda la concepción de lo que significa soledad. Entonces, si esa persona tiene el nombre de Soledad y eso siente que ya le está carreando porque le está revistiendo esa vibración en su vida, pues podría ponerse algún moto, alguna otra cosa para no usarlo, pero sí se puede tener consecuencias, por supuesto que sí. Esperanza pidiendo, porque nosotros tenemos una mente subconsciente y la mente subconsciente no analiza, no relaciona, no tiene emociones, no tiene nada, simple y sencillamente lo toma. Entonces, si yo digo dolores, el subconsciente lo que va a captar es dolores y lo asocia inmediatamente con un dolor. Y no siempre, pero eso depende de la persona, cómo lo esté percibiendo o cómo lo sienta. ¿Qué podría significar soñar con estrellas que caen del cielo? Bueno, pues un contacto tal vez, vamos a recordar, porque en esta clase de sueños lo que hay que ver es qué significa para muchas personas eso. Para muchas personas, por ejemplo, que no tienen ningún conocimiento astronómico o que no les llama la atención voltear a ver el cielo, pues ya caiga una estrella, es como una catástrofe, ¿no? Si no me cae encima, pues por lo menos la voy a disfrutar de ver cómo cae. Pero para algunas personas, para ellos podría ser un augurio de buena suerte o alguna otra cosa similar. Depende de la concepción que se tenga y la semántica de eso de que caiga una estrella. Depende de cómo lo tomen. ¿Qué significa que haya muchas moscas grandes de color verde en mi casa? Las matamos y siguen saliendo más. Este tipo de manifestaciones se generan por una baja vibración, por una baja frecuencia. Y vamos a recordar que pues los insectos son muy sensibles y suelen ser atraídos por esas bajas frecuencias. Sin embargo, cuando hay un lugar que tiene muy mala vibra o que hay mucha densidad, hay ocasiones, y esto es real, que se puede condensar y producir algún tipo de plaga que no haya llegado de ningún lado, sino que ahí mismo se manifieste. Son manifestaciones y eso puede suceder. Yo he tenido experiencias en naturaleza y puede ser que una habitación se llene de moscas grandes, y se cierra la habitación para traer una insecticida y matarlas, y cuando traes el insecticida y abres la puerta no hay ni una. ¿Cómo es posible que en el plano espiritual
se permita que se manifieste como espectro o fantasma a un alma de un religioso. Se entiende que está prohibido. Bueno, está prohibido por quién. Vamos a recordar que esto no es de prohibición o de dar el permiso. Esto depende de muchas circunstancias de ley. Entonces, un religioso puede ser un religioso, pero hay que ver la clase de karma, la clase de experiencias o la clase de crecimiento que está teniendo esa persona. Por esto no quiero decir que un religioso tenga que ser una persona mala, una persona buena. Depende de muchas cosas, incluyendo las intenciones y el pensamiento de esa persona, cómo fue su formación, somos conceptuales, entonces cómo son sus conceptos de determinadas cosas. Pues eso es relativo. Tengo una semana que de repente mi casa se infestó de plaga de pulgas. De la noche a la mañana empezaron y aún no puedo terminar con ellas por completo. ¿Habrá acaso ahí un trabajo de brujería, maestro? Podría ser. Habría que ver cómo están las condiciones de la casa. Si la casa es una casa que está ordenada, que está limpia, ese tipo de plagas, sí valdría la pena ver por qué están ahí. Generalmente, como lo acabamos de comentar hace rato con las moscas, cuando hay algún tipo de energía de muy baja frecuencia, atrae muchas cosas, y no solamente pulgas, chinches, arañas, moscas, o sea, puede atraer cualquier cosa, o incluso que haya una manifestación como una condensación cuando es muy grande y que es una energía pues consistente, puede manifestarse de alguna forma con alguna plaga. Maestro, quería saber si yo puedo desarrollar uno de esos dones de los cuales hablan en el programa. Por ejemplo, a mí me gustaría tener el don de ser un psíquico. ¿Se puede? En especial, el colocar la mano sobre un objeto y saber todo eso, en tiempo y en espacio. En algún momento escuché el caso de un psíquico que tenía esa habilidad y mi pregunta es si yo lo puedo tener. Bueno, esta es una de las facultades que sí se pueden desarrollar definitivamente, pero no es una... se llama telemetría, pero no es una facultad muy común. La gente a veces quiere ver o quiere oír o quiere sentir, pero ya tocar un objeto y sentir la vibración y poder clasificar y pasar esa vibración a eventos emocionales o a la vida de una persona, eso ya es más complejo. Pero sin embargo sí se podría intentar, pero no es tan sencillo como, por ejemplo, querer ver, porque para querer ver hay muchos ejercicios, para el otro también, pero es menos sustancial. En la casa de mi hermano hay una sombra como de hombre. Tiene fuerza para abrir y cerrar cajones repetitivamente y todo ha sido captado en cámara. Bueno, aquí esto ya es otro asunto. Las manifestaciones de un ser espiritual pueden ser desde sentir su vibración, su presencia, sentirse observados, que vean la sombra, que se les presenta en todas partes de la casa, en fin, o sea, puede haber mil manifestaciones, pero ya cuando empiezan a tener dominio sobre la materia, es peligroso, porque pueden lastimar a alguien. Ya cuando una entidad puede abrir o cerrar una puerta o abrir o cerrar un cajón, quiere decir que ya tiene mucho tiempo ahí y que pues ya tiene la suficiente fuerza como para poder hacerlo. Sí. Yo les recomendaría que buscaran una persona que los ayude para identificar esto y liberar esa casa. Uh-huh. También hay por ahí una energía, ¿verdad? Sí, y una energía que ya tiene dominio sobre lo físico, Nacho. Uh-huh. Y son energías que te pueden pegar, te pueden empujar, te pueden meter el pie. O sea, es un decir meter el pie. Las personas que van caminando y de repente cuando se dan cuenta ya van en el aire. Estos seres suelen mover, hacer ruidos, uh-huh. Mover objetos, en fin. Ya cuando está una casa en las condiciones en que me estás diciendo, es que ya hay una infestación y ya de mucho tiempo, de muchos años, y tienes seres alojados ahí que ya tienen dominio sobre la materia. Entonces, todo eso de las llaves y las cadenas, uh-huh. Los lamentos y todo eso, uh-huh. pues son parte de los seres. Estos no son los sonidos que hayan sido así casuales, no. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer y lo que hacen para espantar a las personas. De hecho, muchos de estos seres hacen como
un grupo de difuntos a veces y los llevan a una casa para espantar, porque cada vez que la persona se espanta libera energía, viene una secreción de adrenalina y se libera mucha energía, y esto es lo que ellos comen, energía discordante, de miedo. Por eso es que lo que más los atrae es el miedo o el enojo, que son las dos, vamos a decir, de frecuencias vibratorias más apropiadas para ellos. Le preguntan si es irreversible el don de poder ver muertos. Pues sí puede ser irreversible. Cuando una persona ya ve los muertos es porque ya tiene evidencia, y si tiene evidencia pues ya tiene la glándula desarrollada y sí se puede cerrar, pero la persona debe de quererlo y hay que hacerlo. Ahora, en ocasiones hay más éxito que en otras, se puede cerrar pero no completamente, dependiendo de la persona y qué tan abierto esté el tercer ojo. He soñado con el diablo y me dice que viene por mí. ¿Qué quiere decir? Esto también es muy relativo en muchos sentidos. Esta persona que se le aparece el diablo, para que se le aparezca el diablo a una persona debe de tener determinados equilibrios o estar en un lugar muy contaminado y tener las características para que se le pueda manifestar y decirle eso, o que sea alguna simple proyección de que tenga miedo. Vamos a recordar que muchas personas que tienen miedo, un miedo irracional, por ejemplo, pánico a determinadas circunstancias, suelen soñarlas o suelen encontrar alguna relación en su vida cotidiana, no sé, con alguna palabra, con algún lugar, con algunas cosas. Pero definitivamente, si ya se le está apareciendo el diablo en sueños y le dice que se lo va a llevar, no se lo va a llevar, pero sí debe de buscar ayuda para que lo liberen en caso de que todas las entidades son muy mentirosas. Entonces siempre van a decir lo que sea para poder tener a la persona en condiciones energéticas muy desequilibradas, porque ahí es en donde comen de la energía discordante, y eso tiene que ver mucho con las condiciones de la persona. Una persona que común y corriente pues generalmente no va a pensar que va a soñar con el diablo. Entonces habría que ver si ese diablo está en la casa o solamente es una proyección de él. Maestro, ¿por qué constantemente siento escalofríos de la nada? ¿Qué es un escalofrío? El escalofrío es un choque energético. Cuando dos energías o dos campos energéticos no iguales se tienen una cercanía o se cruzan. Por eso cuando una persona está en algún lugar, aunque no tenga evidencia ni tenga nada, y se arrima algún ser de oscuridad a él, va a sentir escalofríos, se siente horrible. Entonces, aunque no vea nada ni nada, lo siente. Entonces, ¿por qué son los escalofríos? Es la cercanía a una energía que es diferente a la de nosotros. Generalmente, para que eso pueda suceder, tendría que decir siempre, tiene que ser una energía de baja frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre premonición y déjà vu? Cuando hablamos de déjà vu y hablamos de premonición, deberíamos hablar de precognición también, que son cosas muy similares, pero no es lo mismo. Por ejemplo, una persona puede tener una premonición cuando dice, pues yo soñé que se hunde un barco. ¿En dónde? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Una precognición, se va a hundir un barco de la empresa fulana en el Mediterráneo. O sea, tenía un conocimiento de lo que está diciendo, precognición, está conociendo desde antes, pero con datos. Y el déjà vu suelen ser vivencias que se tienen espiritualmente, y entonces en algún momento dado, por alguna razón, por alguna palabra, por algún sonido, por algún escenario, por lo que sea, se repite. No se repite, recuerda ese sueño, y entonces suele ver algo que va a pasar un poquito más adelante o un poco más adelante, no tan cerca. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, estamos dándole forma a algo que ya se hizo espiritualmente. Todo lo que estamos haciendo, diciendo, estamos proyectando y todo, esto ya sucedió en un plano espiritual. Ahora, lo estamos trayendo al plano de la forma. Es como cuando uno echa una piedra en un estanque y se van haciendo onditas hasta que tocan el contorno o la orilla de esa pileta. Entonces esto es exactamente igual. Nosotros podemos interceptar una de esas ondas en el camino o
podemos dejar que llegue a su destino y entonces vivirla, o sentirla, saber qué es lo que va a pasar y enseguida sucede.